Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. En los últimos 22 años se otorgaron 138 proyectos en asociaciones público-privadas por unos 36.000 millones de dólares en 17 sectores: transportes, electricidad, comunicaciones, hidrocarburos, irrigación, saneamiento y salud, entre otros. Tras un periodo de parálisis del 2019 al 2022, en que se adjudicó solo 400 millones de dólares en proyectos, en el 2023 y 2024 se adjudicaron APPs por 11.000 millones de dólares. Las APP se ubican nuevamente como la mejor opción para la inversión en infraestructura de uso público. Esta noche desarrollaremos una perspectiva de las asociaciones público-privadas, cómo mejorarlas y transparentarlas, y veremos cómo se comparan con los acuerdos de gobierno a gobierno y las obras públicas. Me acompañan Álvaro Quijandría, economista y exdirector ejecutivo de Proinversión, Gonzalo Ruiz, economista asociado de Macroconsult, y José Luis Bonifaz, profesor de Economía en la Universidad del Pacífico. Tres grandes expertos en la materia. Muy buenas noches a los tres. Es un gusto tenerlos aquí. Álvaro, comencemos. ¿Tú crees que el legado Salardi, consistente en el impulso de numerosos proyectos de asociaciones público-privadas, apoyado en el empoderamiento a Proinversión, junto a un shock desregulatorio, se mantiene? Yo lo que espero es que se siga adelante efectivamente con la mejora en las normas y en el marco institucional para poder mantener esta energía que se ha sentido y buenas noticias de adjudicaciones adicionales, poder llevar a mercado nuevos proyectos, porque es algo que realmente se necesitaba, no solo desde el punto de vista de las buenas noticias en general económicas, sino para poder nuevamente poner sobre la mesa el instrumento de APPs, como mencionaba, ¿no? Creo que ha habido un periodo en el que hubo, digamos, demasiado cuestionamiento y sin una comparación en un mismo nivel respecto de otros instrumentos que se estaban privilegiando. Creo que ahora esto da una señal de que es posible llevar a mercado a adjudicación algunos proyectos. Sin embargo, acá hay una cosa bien importante a trabajar, que son algunas áreas que yo diría que son áreas menos positivas dentro de lo que está pasando. Lo primero es trabajar en mantener un buen nivel de competencia en las adjudicaciones. Es decir, tenemos que hacer lo posible en el trabajo de adjudicaciones porque haya más de 2, 3 postores, ¿no? Y postores de primer nivel internacional, porque eso da la señal para que vengan otros y se mantenga el impulso, sobre todo con la lista tan grande de proyectos que vienen por delante. Lo segundo es, creo que hacer un seguimiento muy preciso sobre cuánto tiempo y qué obstáculos puede estar tomando el pasar de la adjudicación al cierre financiero y del cierre financiero a poder tener en efecto los servicios de infraestructura disponibles. Eso es fundamental. Digamos, el Perú, una mala práctica que ha tenido en el pasado es un lapso de tiempo muy prolongado, y eso, por lo menos de la primera impresión, sin tener a la mano, digamos, estadísticas que mencionar, me parece que no está mejorando. Es decir, que es un lapso muy prolongado. Eso ya no depende de Proinversión, no es parte del proceso de adjudicación, pero es fundamental llevarlo adelante para que el programa mantenga su credibilidad. Por último, incrementar sustancialmente las capacidades de Proinversión y de todas las áreas que ven APPs en las entidades concedentes, los ministerios, los gobiernos subnacionales. Proinversión va a pasar a ver bajo el nuevo marco normativo parte de lo que es post-adjudicación. Hay que crear toda esa capacidad. Y en los ministerios es importante continuar con el fortalecer estas unidades que ven APPs. Crear eventualmente las OEGEPs, como se llama, contratar PMOs y poder tener, digamos, un sistema en el cual haya más, digamos, capacidad paralela entre Proinversión y las entidades concedentes. Vamos a volver a algunos de los temas que mencionaste durante el programa. Gonzalo, el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad
2022-2025, priorizó 72 proyectos en 10 sectores, con un costo total de inversión de unos 185.000 millones de soles, y su avance financiero actualizado, con 37.000 millones de soles, equivale a 20% del monto de la inversión. ¿Cómo evalúas el avance de este plan? A ver, en primer lugar, el Plan Nacional de Infraestructura es un instrumento que se inicia en el año 2019, ¿no? Un primer periodo 2019-2022 y ahora 2022-2025, en el cual se hacían dos cosas: se identificaban las brechas de corto y mediano plazo en infraestructura, y en segundo lugar se establecía un conjunto de proyectos prioritarios, ¿no? En el caso del primer plan fue de 52 proyectos, en este segundo ha sido de 72 proyectos, ¿no? En general, como instrumento, creo que ha sido un paso positivo, porque si bien no es un instrumento perfectible, nos permite justamente criticar, analizar el avance, ¿cierto? 20%, 30% de los proyectos, y eso es algo positivo, ¿no? Incluso uno puede ver que dentro de esos avances de 20%, el avance financiero, tenemos proyectos que ya estaban en marcha, proyectos que todavía no habían iniciado y proyectos que se iniciaban durante el periodo, y tenemos también cómo se desempeñan y de manera diferenciada los proyectos en distintas modalidades. Tenemos proyectos en obra pública, proyectos en APP, proyectos en obras por impuestos, y algo muy interesante de las cifras que has dado es que los proyectos en APP tienen un nivel de ejecución, un avance de ejecución por lo general mayor, ¿no? Porque siempre lo que sale mucho a la luz es, bueno, los grandes proyectos, qué sé yo, línea 2, etcétera, que están muy atrasados. Bueno, ese nivel de avance es bajo, puede ser, pero es mayor que el que tenemos con obra pública, ¿no? Entonces a veces perdemos la perspectiva cuando ponemos todo el foco en las APPs, porque hay más información, ¿no? Digamos, sobre el sistema de APPs. Esa es otra virtud que tiene el sistema de APPs, que es mucho más transparente que el de obra pública, y vemos que hay retrasos. Sin duda, como señalaba Álvaro, hay retrasos atribuibles a problemas de diseño, problemas de ejecución, problemas institucionales, problemas de parálisis asociada a decisiones que no se toman por temor de los empleados, de los funcionarios públicos, que todos temas en los cuales se tiene que trabajar, capacitación también. Pero en general mi percepción es que es un instrumento positivo y que posiblemente, con toda seguridad, se debe avanzar mucho más. Hay que decir una cosa, que dentro de este portafolio del Plan Nacional de Infraestructura hay obras o hay concesiones que tienen un periodo más largo de ejecución. Lo que los formuladores nos comentaban era que la meta de avance no era 100% en el caso de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, sino era algo así como 25%. Entonces habría que medirlo con relación a eso. Ese tipo de temas tiene que estar claro en el documento, ¿no? Porque cualquiera que lo lee dice, 20% en verdad es poco, ¿no? Creo que en realidad es un instrumento positivo, y quizás, solo para terminar, decir que quizás llamarle Plan Nacional de Infraestructura puede ser injusto, porque en realidad lo que tenemos es un conjunto de proyectos prioritarios, pero en realidad el problema de infraestructura es mucho más complejo y amplio que esos 72 proyectos que aparecen en el plan, ¿no? Quizás bautizarlo de otra manera, proyectos prioritarios, etcétera, ¿no? Muy interesante tu último comentario, Gonzalo. José Luis, ¿qué nos puedes adelantar sobre los trascendidos de contenido y enfoque del Plan Nacional de Infraestructura 2025-2030 en proceso? ¿Cuáles serían las lecciones aprendidas y recomendaciones derivadas de los planes del 2019 al 2024 y del plan sobre el que acabamos de hablar del 2022 al 2025? Gracias, Gonzalo, por la pregunta. Gracias. Efectivamente, el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible tenía 72 proyectos, pero su conformación no ha sido del todo buena. Soy menos optimista que Gonzalo Ruiz, en el sentido de que se encontraron, por ejemplo, proyectos sin presupuesto. O sea, a pesar de que estaban en el plan, no tenían presupuesto asignado por el sector. Entonces eso hacía que, como tú bien decías, el proyecto está en la lista, pero de prioritario no tiene mucho porque no tiene presupuesto. Entonces no tenían para ni siquiera empezar los estudios. Eso por un lado. Y por otro lado, no había ninguna ventaja de estar en la lista.
¿Por qué? Porque si tú estás en la lista tienes acceso a presupuesto o tienes acceso a Fast Track, pero no había ventaja. Y de hecho la EESI, que es un organismo de seguimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, se ocupaba de hacer el seguimiento de estos proyectos, porque no había un órgano dentro del plan que vigile estos proyectos. Entonces, la EESI se ocupaba, pero de los proyectos grandes. Y los proyectos grandes no eran muchos. Entonces, hemos encontrado, si bien coincido con Gonzalo que es un instrumento adecuado, hemos encontrado realmente solo una lista. Entonces, ¿qué se está tratando de hacer ahora? Corregir esos errores. Primero, de 3 va a pasar a 5 años. Segundo, lo que tengo entendido es que se va a mirar que todos los proyectos tengan presupuesto asignado. Luego, que la mirada sea territorial y de logística. O sea, una carretera tiene que llegar a un puerto y así sucesivamente debe haber conexiones logísticas. Una hoja de ruta administrada por algún organismo dentro del Ministerio de Economía ad hoc que se ocupe del plan. Solo así me parece que el plan va a tener sentido y le podremos llamar plan. Porque un plan es un conjunto de Esa sería estrategias. una nueva unidad dentro del Ministerio de Economía. Esa sería la idea. Y para eso se han hecho varias consultorías. Pero no es que ya existe, sino... Yo diría que algo más especializado, porque la ESI se ocupa de todo, en realidad, de lo que significa inversión en infraestructura. La idea era que destrabe, ¿no? La idea era que destrabe, pero si no hay avance, es complicado, ¿no? Y si te ocupas de proyectos solo grandes, ¿qué hay de los pequeños? Entonces, se va seguramente, no estoy seguro, porque yo no trabajo en el Ministerio de Economía, pero seguramente va a haber menos proyectos con presupuesto asignado, con una dirección dentro del MEF que dirige el plan, y a 5 años. Entonces yo creo que, o sea, digamos, el instrumento es interesante, pero que ahora espero que tenga mayor éxito que lo que ha tenido anteriormente. Gonzalo, ¿qué te parece la idea de fortalecer a Proinversión para que opere como unidad ejecutora o concedente en proyectos de APP encima de un monto determinado? ¿Es buena idea desplazar a los ministerios o a los gobiernos regionales? A ver, yo creo que la fuente de inspiración de ese proyecto, por lo que he escuchado, yo he revisado el proyecto también, es el Ministerio de Obras Públicas chileno. ¿No? El Ministerio de Obras Públicas en Chile integra, ¿no es cierto?, la labor del concedente, la labor de la agencia de promoción, hasta la labor de regulación, ¿no? Sin embargo, digamos, en el caso del proyecto que se está promoviendo en el caso peruano, no se va a dar una integración de ese tipo, porque Proinversión va, según el proyecto, va a ser la entidad titular del proyecto. Pero en el caso de una carretera, ponte, digamos, vas a tener un órgano rector, que es el Ministerio de Transportes, y vas a tener la entidad titular del proyecto. Entonces, ¿el órgano rector va a tener alguna opinión vinculante sobre ese proyecto de carretera o va a ser la entidad titular del proyecto de Proinversión? Entonces, digamos, si nosotros queremos replicar una estructura institucional como la del Ministerio de Obras en Chile, debería hacerse un Ministerio de Infraestructura. Esa es la salida natural. ¿Por qué? Porque lo que vas a tener a Proinversión, primero tienes que, digamos, cambiar la institución, crear las capacidades de un concedente que son completamente distintas a las capacidades que tiene hoy día Proinversión. Si bien Proinversión ha hecho una excelente labor, y en particular la labor de Salari fue muy buena, se requiere pues darle todas las facultades y todas las herramientas para que pueda hacer un seguimiento de promoción de inversiones. Por ejemplo, todo el tema de expropiaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo en verdad quisiera saber, digamos, porque el proyecto entiendo que se está revisando en el Congreso, cómo va a quedar la versión final, pero me preocupa a mí, digamos, quién va a ser la entidad pública titular del proyecto. Yo creo que mientras tengamos esta estructura del Estado, difícilmente tú vas a poder hacer que el Ministerio de Transportes no sea la entidad pública titular del proyecto, que es el órgano que define las políticas y que firma los contratos, etc. Bueno, ahora imagino que va a ser Proinversión, pero el órgano que crea, por ejemplo, los planes viales a nivel nacional, los integra a nivel nacional, regional y distrital, es el Ministerio de Transporte. Entonces, me queda esa gran duda,
¿no? En torno al proyecto. Ahora, si tú me preguntas cuál ha sido el desempeño de Proinversión, yo mismo he trabajado en Proinversión, ha sido muy bueno en la labor que tiene encomendada, que es la adjudicación de proyectos con labor de promoción y atracción de nuevos postores, digamos, impecable, ¿no? Justamente sobre Proinversión, Álvaro, este año Proinversión tiene planificado adjudicar 34 proyectos con una inversión de más de 8.000 millones de dólares. José Salardi y Luis del Carpio justamente indicaron que el objetivo del gobierno era adjudicar 46 proyectos de APP por más de 9.000 millones de dólares en el 2026. A fines de julio se cumplió en adjudicar la longitudinal de la Sierra Tramo 4 por 1.600 millones de dólares tras una década de postergaciones. ¿Es aconsejable, Álvaro, adjudicar tal cantidad de proyectos? Todos deseamos pues que los proyectos vuelen, ¿no? Y que vayan muy bien, pero ¿se puede administrar tanto proyecto a la vez? ¿Cuál es el límite? Hay, yo creo que hasta tres limitaciones centrales, ¿no? Una es la propia capacidad de Proinversión de mantener ese ritmo en el tiempo, en la parte de adjudicación. La segunda, lo que comentaba Gonzalo, el concedente... Gonzalo Ruiz. Exactamente, perdón, Gonzalo Ruiz. El concedente tiene que tener la capacidad de poder manejar sobre todo esa fase inicial, posadjudicación, y posteriormente administrar el contrato. Y eso, digamos, hay que tener la seguridad de que está ahí, porque lanzar la adjudicación y después encontrar que no hay la capacidad es un escenario muy complejo porque le quita credibilidad a todo el sistema, ¿no? Y la tercera pata es el tema fiscal. Y ahí yo creo que hay un tema bien importante a considerar, porque estamos en una situación distinta que cuando comenzó el programa digamos, los primeros 10 años del programa de APPs, en donde había una situación fiscal que iba hacia superávit. En el momento logramos superávit fiscal. Es distinto tener un escenario en el cual uno va lanzando un programa muy grande de APPs que necesitan cofinanciamiento, con una proyección, una trayectoria fiscal de superávit y mantenerla en el tiempo, a estar tratando de llegar nuevamente a cumplir la meta fiscal, pasarse 2 años sin llegar a cumplirla, y por otro lado con una situación en la cual es claro para el mercado que lo que está creciendo es el gasto corriente contra el gasto de capital, ¿no? en esa proyección. Entonces, yo creo que esa tercera pata fiscal es fundamental para poder ver si se puede mantener o no el ritmo, asumiendo que el tema de las capacidades está allí, ¿no? Claro, siempre es bueno ser moderado en el sentido de que a veces el que mucho abarca, poco aprieta. Y sería frustrante que algo que hasta ahora ha tenido tanto éxito como es el buen trabajo de Proinversión se congestione, digamos. José Luis, para terminar, queda poco tiempo en el bloque. En el 2024 se adjudicaron 4.200 millones de soles en 128 proyectos de obras por impuestos. En el 2025, según Dina Boluarte en su mensaje del 28 de julio, hay una cartera potencial de 128 proyectos de obras por impuestos por más de 2.600 millones de soles. A veces se exagera un poco con lo que se puede hacer con obras por impuestos. ¿Cuál es el potencial que tú le aprecias y para qué tipo de proyectos? Bueno, yo creo que las obras por impuestos son un complemento interesante para las APPs y para la obra pública. Yo creo que en el 2024, que fue su mejor año de lejos, adjudicaron 1.000 millones de dólares, que es el 10% de lo que adjudicaron las APPs en esos años. Entonces es una ayuda, es un complemento para inversiones pequeñas, inversiones locales. Yo creo que el impacto es importante en comunidades pequeñas, básicamente. El ámbito rural, ¿no? Y los gobiernos locales están bien con las OXIs. Sin embargo, incluso cuando hacen obras de agua y saneamiento o cuando haces obras de electrificación en esas comunidades o en las periferias de las ciudades, el problema es que las empresas de agua y saneamiento y las empresas eléctricas no quieren recibir la obra.
¿Y por qué? Porque esas obras tienen que pasar donde ellos para que le hagan operación y mantenimiento. Pero como las empresas son deficitarias y la OXI no viene necesariamente con operación y mantenimiento, entonces no las reciben. Y ese es un problema. Y yo creo que se tiene que mejorar un poco la legislación. Si bien ya se han hecho algunos avances para operación y mantenimiento en algunos sectores dentro de obras por impuestos, creo que esa es la pata floja para que OXI crezca un poco más, ¿no es cierto? Sin operación y mantenimiento creo que los montos van a seguir manteniéndose en esa línea y las operaciones van a ser un porcentaje muy bajo de lo que se necesita. Sin embargo, evidentemente el impacto en la población es grande y yo creo que Obras por Impuestos tiene que seguir su camino. Las empresas están muy rápidas en ese sentido y me parece bien. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso, este es el segundo bloque de 4 a la N y estamos conversando sobre inversión en infraestructura. Gonzalo, según Proinversión, entre el 2026 y el 2038 vencerán 38 concesiones de asociaciones público-privadas. Se comenzó a discutir inversiones contra la prórroga de concesiones que vencen a futuro. Por ejemplo, el terminal portuario de Matarani, concesión autosostenible que vence el 2029, propone invertir 700 millones de dólares. El consorcio TGP, concesión autosostenible que vence el 2033, ofrece invertir 2.000 millones de dólares a cambio de una extensión de 10 años adicionales. El segundo grupo de aeropuertos, concesión cofinanciada que vence el 2036, ofrece invertir 1.300 millones de dólares. ¿Crees conveniente discutir esto caso por caso con adendas o sería necesario, según convenga, establecer primero una estrategia y criterios o mecanismos válidos para precisar una política de renovación, sea mediante extensión de plazo o sea mediante concurso competitivo de las concesiones que vayan venciendo? Sí, ese es un tema interesante porque representa un reto muy grande para el Estado, digamos. Si tenemos 38 concesiones, aproximadamente, yo había escuchado, no sé cuántos, pero eran montos de inversión bastante grandes durante el periodo, los próximos 10 años. Yo no veo al Estado relicitando cada una de estas concesiones porque tienes que hacer, no solamente relicitarlas, sino tienes que preparar planes de inversión, ¿no? Inversiones obligatorias, ¿no? Compromisos de inversión para cada uno de estos proyectos. Esa es una preocupación que tenemos. Y por otro lado, hay un tema importante que ha ocurrido en muchas concesiones, y es el hecho de que las proyecciones de demanda inicialmente planteadas hace 20 años o 30 años, finalmente terminaron quedándose cortas respecto de las necesidades y las brechas que tenían que cubrirse. Entonces, antes de la finalización de los periodos, lo que ha tenido que ocurrir es que las empresas han tenido que invertir, digamos, están viendo la necesidad de ampliar la capacidad para atender esa demanda. Y esa ampliación de capacidad no va a ser nunca rentable con los plazos actuales. Entonces, ¿cómo atender esa brecha adicional que se viene en los próximos años, ¿no es cierto? Cuando el periodo todavía de concesión no ha terminado, nadie va a estar dispuesto a hacerlo si es que no hay una ampliación de plazo, porque el plazo de la concesión no permitiría, ¿no es cierto?, recuperar esa inversión, ¿no? Estamos hablando de una inversión que, y otro tema importante, la brecha, si va a surgir en el año 2032, no es que te vas a poner a invertir en el año 2032, tienes que invertirla en el año 2027, 2028. Entonces, yo creo que, digamos, sí es importante que existan unos lineamientos generales para que el Estado tome una decisión, ¿no? O sea, criterios de decisión para caso por caso evaluar el costo-beneficio de estas decisiones. En algunos casos seguramente va a tomar la decisión de relicitar. Son todo criterios uniformemente aplicables, ¿no? Para Sí, que haya transparencia. el análisis es caso por caso, pero los criterios no pueden ser discriminatorios. Los criterios tienen que ser similares, ¿no? Criterios que tengan que ver con el desempeño del concesionario, por ejemplo, criterios que tengan que ver con las brechas pendientes
En fin, criterios, digamos, que se tengan que definir, pero sí veo con preocupación esto y quizás, no sé si en otra intervención, pero en el tema portuario, por ejemplo, lo que ha ocurrido y se ha desinformado mucho y es que los contratos, o sea, en el caso del sector portuario, a diferencia del resto de sectores, lo que ha ocurrido es que el plazo máximo de la concesión es 30, cuando en el resto de sectores es 60. ¿No? Entonces lo que ha hecho el Congreso es, con razón, ampliar los plazos a 60 años. Hay ejemplos en España o en Brasil, por ejemplo, otros países en donde los plazos son 60 o más años, ¿no? Entonces, no es de extrañar que una concesión pueda tener una duración relativamente alta o grande en años, ¿no? Álvaro, complementando este tema que es tan importante para el futuro, en general, para negociar la extensión de plazo con el concesionario actual o concursar competitivamente la concesión a su vencimiento, se necesita tener un punto de partida fundamental, que es el valor residual del proyecto al término de la concesión. Es decir, cuando la infraestructura revierte al Estado. ¿Qué es el valor residual y cómo se calcula? En realidad, el término residual a veces lleva a confusión. Es básicamente el valor económico de ese contrato al fin de la concesión, ¿no? Y en este caso, eso está formado por el valor de los activos, valor presente de esos activos depreciados. Que revierten al Estado. Que revierten al Estado, agregándole lo que sea necesario o deduciéndole del valor lo que sea necesario de inversión adicional para poder mantenerlos en ese estado, y el valor presente de los flujos que puedan generar. Eso da un valor económico, ¿no? Y que puede servir de referencia para poder tomar decisiones. Al final, como mencionaba también Gonzalo Ruiz, el tema creo que es necesariamente caso por caso porque no existe una fórmula matemática única. Al final del día es importante tener en cuenta que ese valor económico está ahí, tener alguna referencia que sirva de manera general para poder, evitar que haya una discrecionalidad indebida, digamos, ¿no? en la negociación. Pero por otro lado, también es bien importante tener en cuenta que hay un factor fundamental para poder tomar esa definición de si extiendo o saco a licitación, que es evitar un tercer escenario, que es que el Estado vuelva a tomar administración directa de la infraestructura porque ninguna de las dos cosas anteriores pudiera suceder. Sí, y eso creo que es como el tema de la red dorsal, ¿no? La red dorsal se caducó en el año 2021 y todavía no se puede asignar al operador temporal. Es cierto. ¿No? Pero la red dorsal caducó porque el concesionario incumplió, ¿no? Entonces aquí tenemos una ventana de análisis para esperar que las nuevas concesiones terminen su plazo de concesión, que no es lo mismo que caducar, ¿no? Entonces, en esa línea, si me permite, Gonzalo, por supuesto, Prialé, quería hablar sobre ese tema, ¿no? Es bien interesante lo que has planteado, pero también es interesante lo que dijo Álvaro, en el sentido de ese valor económico de la concesión, ¿no? Yo creo que hay que calcularlo, hay que divulgarlo y hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿cuánto vale una concesión cuando termina? Porque ese valor, que es el flujo futuro que va a recibir la concesión, es como si tú tienes una carretera, las licitas por 25 años y al final de los 25 años el concesionario te la dejó 0 kilómetros. Quiere decir, bien mantenida. Bien mantenida y el concesionario ya recuperó su inversión. Claro. Se puede ir tranquilo. Pero es que la gente tiene que entender que acá hay mantenimiento permanente. Así es. Y eso hace que los bienes se preserven y duren varias décadas más. Entonces el valor de la concesión es lo que se va a recibir en el futuro, ¿no? Y eso tiene un valor. Eso es lo mínimo que tendría que pagar el nuevo concesionario si se relicita la obra. Pero si es que se quiere ampliar el plazo con el mismo concesionario, lo que hay que hacer es revelar ese valor residual o valor económico y deducirlo de las inversiones como tú has planteado. Pero creo que, como dice Gonzalo Ruiz, hay que armar lineamientos para que esto quede claro en beneficio de todos en realidad, ¿no? Los chilenos armaron su fondo de infraestructura. Vamos a hablar de eso dentro de un momento. ¿Ah, sí? Sí, del fondo Perfecto. de infraestructura chileno. Y para terminar con este punto que es tan importante, al final del día,
la renovación de las concesiones a su vencimiento debe hacerse oportunamente, porque este es el caso de concesionarios que quieren invertir de una vez, su periodo vence en el futuro, pues tienen que ajustar el plazo, se entiende, pero también puede ser que el Estado se pase mirando el techo y decida a último momento, faltando un mes, como ha ocurrido con Olmos Tinajones. Ahora, ¿qué hago? Y lo peor que podría suceder, lo ha dicho Álvaro, es que el Estado termine haciéndose cargo, aunque sea temporalmente, entre comillas, de la operación a través de un ente creado o por crearse. Sería el fin del mundo para estas obras tan importantes para el país. Álvaro. Hay un punto, Gonzalo, que creo que es también importante. Cuando uno tiene esta referencia del valor económico, es un cálculo, ¿no? Que podemos hacer los economistas, que es factible de alguna manera testear un poco con opiniones, pero al final del día la única manera de saber si ese valor económico, el valor de mercado es más o menos que eso, es llevar a un proceso de competencia. Y a veces hacer ese proceso de competencia toma tiempo, es complejo y el Estado puede no tener la capacidad de hacerlo, como comentaba Gonzalo Ruiz, ¿no? Entonces, es fundamental por eso prever estos procesos con la anticipación debida, tener algunos criterios de manera que le dé al Estado esa capacidad de decidir, ¿lo llevo a competencia o lo negocio? Sí, pero además de eso... Y evitar totalmente el que regrese en administración del Estado. Que se quede en un limbo, que es lo peor que podría Y esa suceder. solución, esperar hasta que termine el contrato para relicitarla, puede ser demasiado tarde. Exacto. Si es que una brecha se genera el día de hoy. Y eso es lo que está pasando en muchos casos. Por eso se necesita explicitar políticas que transparenten esta decisión que es tan importante. José Luis, hay una tercera opción, justamente. Sí. La utilizaron en Chile, que en el 2018 constituyó un fideicomiso soberano para infraestructura, en base precisamente a los valores residuales de concesiones elegibles de asociaciones público-privadas chilenas que vayan venciendo. ¿Qué te parece esto y cómo le ha ido a esta experiencia chilena? Sí, justo te iba a comentar ese tema. Los chilenos que, digamos, tienen más de 300 concesiones, desde el año 98 ya se les han ido terminando las licitaciones, ya en algunos casos van en la segunda relicitación, y lo que han hecho es crear una empresa pública en el año 2018, que aquí parecería raro, y de hecho es raro, se necesita una ley, allá no. Bueno, sí pasa por el Congreso, pero son más flexibles en ese sentido. Y tienen como activo justamente de lo que hablamos, del valor económico de las concesiones que han cumplido su plazo de concesión. Entonces, en la palabra residual es que disminuye la palabra residual, como han dicho decir ustedes, no es la adecuada, ¿no? Claro, pero es lo que se usa. Es lo que se usa. Entonces, este fondo ya en el 2024 tiene 290 millones solo en activos de inversión, más lo que rentabilizan financieramente. ¿Y para qué lo usan? Para hacer inversiones en otras APPs, ¿de acuerdo? Han hecho inversiones en colegios, han hecho inversiones en oficinas, han hecho fibra óptica desde Chile hasta Australia, lo están haciendo, no lo han terminado, y están investigando un poco estas inversiones. Lo manejan en forma corporativa. Los chilenos son buenos manejando empresas públicas, y en ese sentido está teniendo éxito importante. Pero tienen, a diferencia del Perú, un gran volumen de concesiones que han vencido su plazo de concesión. Nosotros creo que debiéramos prepararnos, ¿no?, para enfrentar eso, y quizá este fondo podría aplicarse al caso nuestro, sobre todo en nuestras concesiones autosostenibles. Sin embargo, creo que hay que estudiarlo bonito, hay que poner sobre la mesa los números, hay que revelar los valores económicos y residuales de las concesiones, de todas las concesiones, que son 38 APPs, que en 10 años son más de 5.000 millones de dólares en valor que estarían detrás de ellas.
Entonces, yo creo que es bueno estudiarlo y ponerlo sobre la mesa. Gonzalo, se anuncia cantidades de proyectos adjudicados. Hemos visto que pueden ser varias docenas. Pero adjudicar no es ejecutar. ¿Te parece una métrica correcta la de las adjudicaciones de asociaciones público-privadas y la del gasto ejecutado, llamado devengado, en obras públicas que tampoco implican obra ejecutada? Alguien lo ha llamado esto métrica perversa. Sí, sí, o sea, en realidad algo que está haciendo falta, por lo menos en el tema de APPs, no en el caso de obra pública, fíjate, porque en el caso de obra pública sí tienes procesos de evaluación ex post. Está institucionalizado, en el invierte.p, en el FNIP, sí hay, pero en el caso de APPs no. En la ley tú ves los capítulos del ciclo de APP y no tienes una evaluación ex post. Y es sumamente importante extraer lecciones. Y efectivamente, digamos, el hecho de haber adjudicado, de haber llevado limpiamente, correctamente un concurso, es motivo de alegría, pero realmente el proyecto, el ciclo del proyecto recién Ahí comienza. empieza, ¿no? exacto, Estamos dando a luz el proyecto, ¿no? Pero realmente hay Lo fases. mismo sucede con el gasto devengado. En el caso de las obras públicas y en general, ¿no? Como criterio de evaluación incluso de concesiones, ¿no? Pero podrías tú hacer evaluaciones, por ejemplo, una vez terminadas las obras, una evaluación, ¿no? Luego de 5 años de evaluada de transcurrida la operación y mantenimiento, también una evaluación, y después al final de la concesión, ¿no? Porque sí es importante no repetir los errores, porque las concesiones, yo todos creo que estamos acá, estamos de acuerdo con las concesiones, y las APPs son un buen mecanismo de ejecución de proyectos, pero hemos cometido errores, se han cometido errores, y cómo aprender de esos errores si no hay una evaluación, no hay una evaluación ex post, ¿no? Entonces, sí es importante que, digamos, aparezca esto, si queremos hacer, sobre todo, hay mucho activismo legal, durante los últimos 10 años he contado, hemos tenido por lo menos 8 o 9 leyes de reforma de APPs, ¿no? Bueno, esta reforma yo creo que es importante, agregar como una etapa, una sexta etapa del ciclo proyecto, una evaluación ex post de las APPs para aprender lecciones, ¿no? Pero el hecho es que, según el Consejo Privado de Competitividad, a mí me impresionó el dato, resulta que de lo que se denomina obras públicas concluidas, solo el 2% ha tenido recepción de conformidad de obras. Así que ahí hay algo que no cuaja al final, o de repente el criterio es distinto. Álvaro, los intentos de crear la ANIN o el Ministerio de Infraestructura para reemplazarla, parece que hacen agua. ¿Cómo reforzarías la institucionalidad de infraestructura para que se pueda cumplir los planes eficazmente? ¿Cómo blindarla de la injerencia política? Sí, en el fondo, de lo que trata es tener algún esquema que vea la gobernanza del sistema como un todo, que esté, hoy lo tenemos muy repartido, ¿no? El ministerio, por un lado, decide qué cosa va por obra pública, por APP, lo conversa con el MEF y después va a Proinversión para ver si forma parte del plan de desarrollo de la inversión privada. Y al final lo que uno encuentra es que tenemos un Plan Nacional de Infraestructura con proyectos sin presupuesto y en algunos casos proyectos muy grandes que no están en el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Y en ningún lado hay esta discusión de cuál es la mejor modalidad para llevarlos adelante. Entonces, ¿en dónde ponemos esa discusión? Yo creo que es una discusión que tiene que estar a nivel de lo que, digamos, el diseño que tiene el directorio de Proinversión, pero sacarlo a nivel más de toda la infraestructura. La otra opción es crear un Ministerio de Infraestructura y juntar todo y que ese ministerio decida, pero esa discusión tiene que darse a un nivel más elevado que el que hoy se da necesariamente. Y yo creo que es algo que tiene que tomarse de manera colectiva entre el grupo de ministros que tienen la ejecución mayor en los planes de infraestructura y encontrar alguna manera también de tener esa definición para los gobiernos subnacionales, ¿no? Que tampoco participan en esa discusión. Tenemos muchísimas opciones, ¿no? Para poder ver cómo organizarlo, pero lo fundamental es enfrentar el problema. Alguna forma simplificada podríamos tener inicialmente y poderla ir
desarrollando en el tiempo, mientras se toma una definición más clara de qué hacer con toda institucionalidad que ahora tiene un montón de entidades haciendo ejecución paralela, ¿no? Pero finalmente en los gobiernos subnacionales toda esta buena intención de blindar los procesos de la injerencia política terminan mal porque el proceso de descentralización más bien se caracteriza porque está completamente copado por la injerencia política y a veces por malas costumbres. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso, este es el último bloque de 4 a la N. Estoy conversando con José Luis Bonifaz, Álvaro Quijandría y Gonzalo Ruiz sobre infraestructura. José Luis, en infraestructura las APP están presentes junto a las otras alternativas como acuerdos de gobierno a gobierno y obras públicas. ¿Cómo las comparas? Sí, bueno, son las 3 modalidades más la obra por impuestos para invertir en infraestructura en el Perú, ¿no? Yo creo que los acuerdos gobierno con gobierno han sido una manera más o menos inteligente de evadir la corrupción en el Perú y comprar reputación de gobiernos extranjeros. Y algunas obras se han hecho bien, ¿no? Los Panamericanos son una muestra de ello. Sin embargo, en otros casos las obras han demorado bastante, han tenido plazos más grandes y no necesariamente han sido más baratas. De hecho, yo creo que hacen falta estudios que analicen cómo le ha ido a los G2G en el Perú. En ese sentido, creo que no deberían existir, pero existen. Y si existen y los van a hacer bien, hay que aprovecharlas, ¿no? G2G, obras por impuestos, obra pública, APP. Las 4 maneras de invertir infraestructura en el Perú. Cada una tiene sus ventajas, cada una tiene sus desventajas. Yo creo que digamos, la gran inversión, las grandes obras se van a hacer por APP siempre. Entonces, la idea es impulsarlos. Como decía Gonzalo Ruiz, todos estamos de acuerdo acá que las APP son importantes. Entonces hay que meterles fuerza, pensamiento, ¿ah? Evitar que se repitan los actos de corrupción que hubieron hace algún tiempo y fortalecerlas. Y una manera importante de fortalecerlas es la evaluación ex post. Proinversión ha creado hace poco una unidad nueva y ha recabado informes de evaluación de impacto de APPs en telecomunicaciones, transporte, en salud, y se han medido de algún modo esos impactos. Y han sido favorables, ¿no? Por ejemplo, la inversión de Internet para todos, fibra óptica en colegios, comisarías, puestos de salud y plazas. En educación, el impacto ha sido muy bueno. Les daban laptops, Internet con velocidad, y esos alumnos han salido mejor evaluados que alumnos que no tenían el Internet. Entonces, esa es la forma de vender las APPs, me parece. Mirando y comunicando y expandiendo los impactos positivos que han tenido. Entonces, lo mismo se puede hacer con las OXIs, lo mismo se puede hacer con las otras modalidades. Y quizás también considerar que a nivel de gobiernos subnacionales, sobre todo gobiernos locales que están a cargo de decenas de miles de pequeñas obras y tienen la mayor parte del presupuesto para obras. Sin embargo, los resultados no están ahí, más bien hay mucha obra que no se termina y si se termina no sirve para lo que debería servir. Entonces, de repente, el concepto de APPs regionales para empaquetar los proyectos de necesidad de las localidades en una región entera y hacerlas en paquete, sería la manera de superar este problema de la falta de capacidades en los gobiernos locales para gestionar y sacar adelante proyectos transparentemente y a tiempo. Quería preguntarte, Gonzalo, ¿cómo evalúas la posibilidad de un Ministerio de Infraestructura
¿O sería otra creación más de esas que al final terminan en poco? Bueno, yo creo que, a ver, habría que ver el proyecto, ¿no? Cómo está el detalle del proyecto. Sería una reforma mayor del Porque Estado, se lanzó ¿no? uno, O pues. sea, hay un proyecto que está en el, del Ejecutivo, me parece que está En el en el Congreso. Congreso hace ya más de un año. No conozco las razones por las cuales no se ha avanzado con ese proyecto, pero sí, digamos, y creo que va a ser muy poco probable que se apruebe durante este año, pero sí probablemente sea una de las reformas más ambiciosas que se hayan hecho en los últimos años, ¿no? Cómo mejorar, porque lo que ha ocurrido, y se ha tratado de atenuar con la ANIN primero y con otras instituciones, es que tú tienes un gran órgano ejecutor que es el Ministerio de Transportes, ¿no? Pero tienes brechas también en educación y en salud. Entonces tú vas al Plan Nacional de Infraestructura y ves que educación, salud, etcétera, tienen muy buenos deseos, ¿no? Muy buenas o grandes presupuestos, pero no tienen la capacidad de ejecución. La ANIN y otras instituciones lo que han buscado es, de alguna manera, atenuar ese problema, pero no se ha logrado. Entonces, un gran Ministerio de Infraestructura que incluya esas unidades de infraestructura, tanto en educación, salud, también de vivienda, ¿no? Un gran ministerio de repente podría ganar economías de escala en la ejecución de obra pública en general, ¿no? Y ser un gran concedente, ser un órgano muy potente, ¿no? Porque el gran problema que hoy día tienes es que si tú ves la ejecución, transporte siempre es la principal unidad ejecutora, Provías, etcétera, ¿no? Y luego, con mucha dificultad, los ministerios, ahora cada vez menos porque hay mecanismos alternativos, ¿no? Pero salud y educación, que son sectores donde hay brechas muy grandes, tienen ese problema. Entonces yo lo veo como idea, digamos, de manera positiva, ¿no? Porque además va a permitir resolver esta fragmentación de la que hablaba Álvaro, ¿no? Pero si es a la chilena, este Ministerio de Infraestructura tendría que absorber a Proinversión, ¿no? Eventualmente. Y a Provías también. Y a Provías también. Es lo que trató de hacer el ministro Salardo y terminó Exactamente. saliendo, ¿no? Pero se dan cuenta del monstruo que sería, ¿no? Lo que pasa es que el proyecto de APPs sí. le da a Proinversión ese rol, pero no elimina al Ministerio de Transporte. Exacto. Entonces, No vas a tener- me refiero a Proinversión, me refiero a Provías, por ejemplo. Y a Sí. Pronied y a todos los PRONES. A ver, yo sí creo que Provías, así como tienes un ENAPU o tienes un CORPAC, debería estar separado del ministerio. De repente es para una intervención más larga, pero Provías ha sido fuente de grandes problemas de corrupción Sí, es cierto. y clientelismo frente al Congreso. En fin, creo que, digamos, Provías es una unidad ejecutora que además cobra peajes, presta servicios públicos. Entonces la gobernanza de Provías tiene que revisar. Incluso este Ministerio de Infraestructura tendría que asumir, por ejemplo, las obras viales o las concesiones viales de la Municipalidad de Lima, Ah, por supuesto. eventualmente. O, digamos, las obras de Olmos o Chavimochic. De agricultura. Claro, porque tendría que tener un rol bien importante, ¿no? Es un tema a discutir para el 2026, ¿no? Con la campaña que se viene, ¿no? Sería bien interesante ponerlo sobre la mesa para que lo piensen. Es fundamental, es que hay tres patas de capacidad en las que estar seguros, ¿no? Uno es la capacidad de estructurar proyectos APP, y eso hoy día lo tenemos relativamente manejado Con Proinversión. Otra es la capacidad de los concedentes de efectivamente trabajar en proyectos APP, ¿no? Y eso es lo que a veces no se encuentra, sobre todo en algunos ministerios. Correcto. En la parte social. Y la tercera parte es la parte de ejecución propiamente, que es obra pública, obra por impuestos, gobierno a gobierno, en lo que le toque esa capacidad de ejecución. Pero esas tres patas tienen que estar operando de manera relativamente similar para que puedas tener una mesa estable. Si tienes una entidad concedente muy desarrollada, pero pocas capacidades en los ministerios para poder interactuar. Yo añadiría una cuarta pata para que la mesa tenga cuatro patas, que serían los reguladores, ¿no? Sí. Que son bien importantes sí. porque miran los contratos de APP y eventualmente le da cierta estabilidad al sistema, ¿no? Y así la mesa tiene cuatro patas. Estamos llegando a los minutos finales y a manera de cierre, Álvaro, te quería pedir un comentario sobre el rol de las APPs en salud y en educación, los sectores sociales. Efectivamente, ahora creo que algo muy positivo es que estamos viendo que hay una lista de proyectos por salir mayor, que ya ha habido y han salido al mercado algunos procesos. Sigue siendo bien complejo, toma muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo,
pero es importante ponerle mucho énfasis a que tengan éxito. Y eso es básicamente porque uno ve la realidad de países cercanos, muy cercanos, Colombia, Brasil, Chile, y las APPs en temas sociales solucionan un problema de fondo fundamental, que es la calidad del servicio en áreas que a veces no son tan sencillas digamos, de que puedas tener estos servicios a disposición, como hacer una carretera y tener una carretera con peaje, ¿no? Tener a disposición un buen servicio de que te atienda diálisis en una clínica, o un esquema de operación y mantenimiento de APP, te hace la diferencia en todo, ¿no? Bueno, Gonzalo, tus comentarios finales, por favor. Sí, bueno, coincido con Álvaro. Además, mencionar que no solo a través de APPs se han estado implementando proyectos en hospitales, centros de salud, ¿no? Y se están reactivando también proyectos antiguos, ¿no? La Torre Trecca, por ejemplo, sí, ¿no? Sino también a través de obras por impuestos hay un impulso muy grande a infraestructura social. Si uno ve la composición de proyectos de APP y la compara con la composición de los proyectos de obras por impuestos, el componente de educación y salud es mucho más fuerte en el caso de obras por impuestos, y eso es algo interesante que, digamos, que hay que profundizar, ¿no? Porque las obras por impuestos se caracterizan por la provisión de cierto tipo de bienes públicos locales, ¿no? De tamaño mediano o pequeño quizás, y que de repente no tiene la escala suficiente como para ser implementado a través de una APP. Entonces, creo que eso es también una noticia positiva, ¿no? Y efectivamente este renacimiento, o nacimiento quizás, no sé si nació alguna vez, de las APPs y obras por impuestos en sectores sociales. ¿Y qué tal le ha ido a las escuelas del Bicentenario? Entiendo que hay avances ahí, pero nuevamente, ¿no? El reto con las obras por impuestos en general tiene que ver con la continuidad, ¿no? ¿Quién garantiza la operación y mantenimiento de esas escuelas? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema, ¿no? Digamos, sobre las carreteras, ¿no? La falta de mantenimiento lo que te multiplica, digamos, 7 veces, 8 veces el costo de la infraestructura, ¿no? Y ese es el gran riesgo que tenemos con las obras por impuestos, en donde la operación y mantenimiento no se está garantizando. Es complicado ese aspecto, ¿no? Sí, claro que sí. Tus palabras finales, por favor, José Luis. No, yo creo que... Un par de minutos. Un par de minutos, gracias. El país tiene que tomarse en serio, digamos, la inversión en infraestructura. La competitividad es clave. El Plan Nacional de Infraestructura hay que mirarlo bien desde la academia, desde el sector privado. Hay que apoyarlo, hay que empoderarlo. Creo que tenemos que seguir una senda, un camino, y yo creo que hay una oportunidad que en octubre se publica este Plan Nacional de Infraestructura para que el próximo gobernante lo tome, ¿no? Y aplique todo lo que ese plan va a decir, ¿no? Y independientemente de la forma de inversión, si es APP, OXI, o es obra pública, o es G2G, todas las modalidades están en el plan. Entonces cada una tiene que avanzar o colaborar en reducir la brecha de infraestructura y darle competitividad al país, ¿no? Trabajemos sobre eso para que el 2026 el próximo gobernante se la tome en serio. Sí, eso es lo que todos esperamos. Bueno, quiero agradecerles a ustedes tres, Gonzalo Ruiz, Álvaro Quijandría y José Luis Bonifaz, por sus excelentes comentarios, y muchas gracias, buenas noches.